Pues vamos a orar para empezar, ¿no? Claro. Bendito Dios, te damos gracias que hoy podemos explorar tu palabra para saber más de ti, conocerte más en tu plenitud. Ayúdanos, Señor, mientras que buscamos en tu palabra la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Esta historia, para saber más de esta historia que vamos a compartir hoy, tienen que entender de que Jesús tenía 12 discípulos y por lo menos 4 de sus discípulos eran pescadores y pescaban en el mar de Galilea y sí lo conocían bien. Entonces, Jesús había estado enseñando todo el día y sus discípulos con él todo el día. Y ya es donde nosotros vamos a empezar la historia, ¿ok? También de que Jesús estaba entrando en su ministerio, había hecho muchos milagros, había sanado un pueblo entero de Capernaum, cerca de donde está en este momento. También había sanado un leproso, por lo menos un leproso, sanado muchas personas, echado fuera muchos demonios. Entonces la gente estaba un poquito confuso de quién era Jesús. Y aquí es donde empieza la historia. Cuando pasó el día y llegó la noche, Jesús dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Entonces sus discípulos despedían a la multitud y luego llevaron a Jesús, que estaba esperando en la barca y estaba con ellos otras barcas. Pero de repente vino una tormenta de viento muy fuerte y las olas estaban cayendo en la barca y la barca estaba por hundirse. Pero Jesús estaba dormido en la parte de atrás de la barca sobre un cabezal. Entonces los discípulos despiertan a Jesús y le dicen, Maestro, ¿no te importa? Vamos a morir. Jesús entonces, levantándose, reprende el viento y le dice al mar, calla, enmudece. Cesó el viento y hubo una gran paz. Jesús le dice a sus discípulos, ¿por qué tienen ustedes? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Y los discípulos le dicen uno al otro, ¿quién es este que ora el viento y el mar le obedece? Y tenían mucho miedo. Y así termina nuestra historia. ¿Les gustó la historia? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Estoy buscando un voluntario que quiere intentar repetir la historia luego de lo que se acuerda de la historia, empezando con cuando pasó el día y llegó Mañana. llegó la noche. Agus, adelante, a ver si puedes. Llegó la noche y los discípulos con Jesús se fueron estaban en la barca. De repente hubo una tormenta muy, muy fuerte, agua por todos lados, vientos, y los discípulos muy, muy espantados, no sabían qué hacer, tal vez empujándose unos a otros, y buscaron a Jesús. Lo encontraron bien dormidito, completamente durmiendo. Y entonces le despertaron diciendo, despierta, ¿no ves que estamos casi por hundirnos y durmiendo? Después después el Señor se despertó y regañó, bueno, sí, llamó la atención a sus discípulos y dijeron, ¿por qué tienen miedo? ¿Qué no tienen fe? Wow. Entonces el Señor reprendió al viento y le dijo, calla, enmudece, y todo se calmó. Muy bien, vamos a darle un aplauso a Agus, ¿eh? Gracias, Agustín. Agustín te llamas, ¿verdad? Sí.
Ok, muy bien. Agustín me acordó mucho de la historia. Yo creo que lo sabía antes, porque ya lo pegó todas las partes importantes de que Jesús estaba dormido y se levantó y reprendió el viento. Entonces, gracias, Agustín, por compartir con nosotros la historia. Lo que vamos a hacer nosotros, necesita que todos abren sus micrófonos, porque cuando tiene algo que decir, quiero que lo digan. ¿Ok? Entonces, voy a repetir la historia, pero voy a dejar unos huecos y hacer unas preguntas para que lo digamos otra vez. ¿Ok? ¿Está bien? Okay. Cuando pasó el día y llegó la noche, muy bien, gracias Jeremías, ¿verdad? Llegó la noche. Jesús dijo algo a sus discípulos. ¿Quién se acuerda lo que dijo? ¿Erika? A ver, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? Pasemos. Vamos para ir para el otro lugar. Pasemos al otro lado. Muy bien, gracias, Jeremías. Pasemos al otro lado. Entonces, los discípulos, ¿qué hacían ellos? Se organizaban en filas. Despedían a la multitud, ajá, y luego tomaron a Jesús. ¿Dónde estaba esperando Jesús? En la barca. En la barca, y estaba con ellos. Otras barcas. Otras barcas. Gracias, hermano. ¿Cómo se llama usted, hermano? Melitón. Otra vez. ¿Maletón? Melitón. Melitón. Gracias, hermanito. Gracias, sí. Otras barcas. Pero vino una tormenta de viento y las olas estaban cayendo en la barca. Cayendo en la barca y la barca estaba por hundirse. Gracias, hermanita. ¿Cómo se llama usted, hermanita? ¿Yo? Sí. ¿Perdón? Lore. Ok, gracias, Lore. Estaba por hundirse. Pero Jesús estaba durmiendo atrás sobre un cabezal. Estaba durmiendo en la parte de atrás sobre un cabezal. Gracias, Meleton. Y entonces los discípulos lo despiertan. ¿Y qué dicen los discípulos? Maestro, ¿tienes miedo que perezcamos? ¿no te importa que vamos a morir? Ajá, gracias, hermano. Y Jesús dijo, no me importa nada. ¿Ustedes me despiertan así? No. ¿No dijo Jesús eso? No. Oh, ¿qué dijo entonces? Nada. Él fue al mar, se levantó. Reprendió el viento, dijo al mar. Calla. Enmudece. Cesó el viento y hubo una gran bonanza, gran calma. Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. ¿Qué le dice? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no? Tienen fe. Tienen fe. Y los discípulos dicen algo uno al otro. ¿Quién sabe qué se dice uno al otro? ¿Quién es que puede hacer eso? ¿Quién es que aún el viento y el mar le obedecen y tenían ellos? Miedo. Mucho miedo. Muy bien, hermanos. Muy bien, lo hicimos. Muy bien. Mira, les tengo una pregunta. Jesús ya tenía sus 12 discípulos. Le habían visto a él hacer unos milagros y lo demás. ¿Cómo crees que se sintió Jesús? ¿Cómo crees que podría haber sentido Jesús cuando le despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que vamos a morir? ¿Cómo podría haber sentido Jesús cuando dicen eso? Un poco frustrado. ¿Frustrado? ¿Dijo usted? Yo creo que sí. Yo creo que estaba un poquito frustrado. Quizá ¿Agus otra vez? Perdón, Jeremías, un minuto. ¿Agus? No sé, tal vez decepcionado de sus discípulos. Jeremías, gracias, Agus. Jeremías, ¿ibas a decir algo también? Era eso mismo. ¿Perdón? Eso mismo, decepcionado. Decepcionado. Ok, pues vamos a ver la historia más acerca. Cuando pasó el día,
llegó la noche, Jesús dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Entonces los discípulos despedían a la multitud y tomaron a Jesús como él estaba ya esperando en la barca. Jesús dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, ¿no? ¿Sí? Sí. Y los discípulos, ¿qué hicieron? ¿Te acuerdas? Despidieron a la multitud. ¿Qué dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. ¿Qué hicieron los discípulos? Despidieron Se de la Despidieron de la multitud. Debemos aprender de los discípulos de que despedían la multitud. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Él estaba esperando. ¿Dónde? En la barca. En la barca. Ajá. ¿Y él qué dijo? Pasemos del otro lado. Pasemos al otro lado. ¿Qué podemos aprender de los discípulos que despedían la multitud? ¿Obedecían? ¿Obedecían a Jesús? A ver, dígame. No actuaron rápidamente. Mm, un poquito de esperanza ahí, ¿verdad? ¿Podrían haber actuado diferente los discípulos? Sí. ¿Qué podrían haber hecho diferente? Se pudieron haber ido inmediatamente cuando Jesús les dijo, pasemos del otro lado. Oh, sí, podrían haber obedecido, ¿no? Agustín, eso no es tu voz. ¿Quién está Es mi contigo? esposa. Ah, Ella mucho es mi gusto. esposa. ¿Cómo se llama usted, Lorena. hermanita? Lorena, mucho gusto. Lorena. Sí, el gusto es mi hermano. ¿No se ve el video? No, se hermanito, ve. no vemos tu video. Oh, perdón. Está bien, Un hermano. momento. Te voy a cobrar 20 pesos. ¿No? Vamos a mandar a Jeremías. Lorena, tú dijiste que podían haber obedecido rápido. A ver, explícame un poquito eso, ¿no? Por favor. Sí, cuando Jesús les dijo, pasemos del otro lado, pues haberse ido inmediatamente, ¿no? Con Jesús, sin haberse detenido. ¿Qué más podemos aprender de ellos? De que no fueron de repente, sino que esperaban. ¿Hay algo que podemos aprender de ellos? De que no querían o no obedecían rápido. O sea, no querían ir del otro lado, ¿no? No querían ir a otro lado. A ver, explico, por favor, Erika. Quizá, no, pienso, ¿no? A lo mejor no querían ir como solo un pensamiento. Se acuerda que su profesión era pescador, ¿no? Así es. Ajá. Un punto de interés para saber mejor, hay 2 veces en la Biblia donde los pescadores pescaban con éxito por noche. Y hay 2 veces en la Biblia, en los evangelios, donde Jesús les dijo que vayan y encontraron tormentas. Entonces, ¿crees que los pescadores sabían algo? Bueno, hay partes donde el Señor les dice, ustedes saben leer los tiempos, ustedes saben cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuándo va a hacer sol. Y ellos como pescadores expertos entendían bien por las condiciones, el cielo, las nubes, entendían si iba a ser una buena noche, una mala noche. Creo que sí sabían que algo iba a pasar. ¿Podrían haber hecho otra cosa, en vez de despedir a la multitud o, podrían haber dicho otra cosa a Jesús? Tal vez, Señor,
se avecina una tormenta, mejor hay que quedarnos. Pero no lo decían, no lo decían. No le discutieron, y no se apresuraron para ir. ¿Qué más podemos aprender de ellos? De que tomaron el tiempo para despedir la multitud, pero no discutir con Jesús. Estaban haciendo su voluntad, lo que ellos creían que era mejor. ¿Y Jesús dónde estaba esperando? La En la barca. En la barca, wow, estaban queriendo hacer su propia voluntad. Jesús, ¿qué aprendemos de él? De que estaba esperando en la barca. Su paciencia. Explica, por favor. Pues sí, al estar esperando ahí a los discípulos, aunque ya les había dicho que pasaran al otro lado, él fue paciente esperando, no se regresó a decirles, vámonos ya es tarde, algo puede pasar. Él estuvo ahí esperando hasta que los discípulos ya se fueran, ¿no? Wow, híjole. Y cuando ya toman a Jesús y entran en la barca, porque él estaba esperando en la barca, había con ellos otros barquitos, pero vino una tormenta de viento, tanto que las olas estaban cayendo en la barca y la barca estaba por hundirse. Y Jesús estaba dormido sobre un cabezal. ¿Cuál fue el efecto? ¿Cuál fue el resultado de haber esperado antes de obedecer? Que les encontraran, que tuvieran el encuentro con las olas, ¿no? Con la tempestad. Con el viento y con la tempestad. ¿Qué impacto tenía sobre Jesús esa espera? ¿No? ¿Perdón? ¿Tenía algún impacto sobre Jesús la espera? ¿Qué estaba haciendo? ¿Se acuerda? Durmiendo. Durmiendo. ¿Qué aprendemos de Jesús que estaba durmiendo? Confianza. Confianza. ¿Confianza en qué? Él está en control. Quizás. Otra vez, Jeremías, perdón. Él estaba en control, él sabía qué iba a pasar. ¿No estaba preocupado Jesús? No. ¿Podría haber hecho otra cosa en vez de dormir Jesús? Sí, él podía haber hecho muchas cosas, pero se quedó durmiendo. Estaba dormido. ¿Qué podría haber hecho? Pudo haber ¿Qué estado podía despierto con los discípulos. Ok, muy bien, despierto con ellos. ¿Qué más? A ver. ¿Qué podría haber estado diciendo a los discípulos, no? Les pudo haber estado reprendiendo, ¿no? En ese momento que subieron a la barca. Ya les dije, Que nos fuéramos. Ajá. ¿Qué podemos aprender de Jesús? De que no se despertó para ayudar a los discípulos y tampoco les regañó. Pero se durmió. ¿Qué aprendemos de Jesús de que durmió? Yo pienso que muchas veces nos deja Dios como hacer nuestra voluntad y obviamente ya que estamos en problemas, pues clamamos a Él y finalmente Él nos ayuda, ¿no? Pero bueno, ya pasamos un mal rato por no obedecer. Entonces, ¿Jesús estaba dejándoles a los discípulos aprender una lección? Eso creo. Eso, ok. Y luego los discípulos, gracias, Erika, lo despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que vamos a morir? ¿Le importó a Jesús el problema en que estaban? Claro. ¿No? Sí, no importa. ¿Sí? Por eso paró el mar y se hizo todo. Cuando los discípulos dicen esto, maestro, ¿no te importa? ¿Eres su maestro, Jesús?
O mejor, mejor preguntar, ¿estaban aprendiendo algo los discípulos? Claro. A ver, ¿Qué estaban aprendiendo? Jesús estaba durmiendo, sí. Sí. Los Pero- discípulos. Ajá. Estaban aprendiendo a confiar en Jesús. Interesante. Ujú. ¿Ustedes qué opinan? Pienso que no estaban aprendiendo porque casi le están como echando la culpa a Jesús diciendo, ¿cómo no tienes cuidado de nosotros y ves que estamos pereciendo? Ahora explica un poquito más, por favor, Erika. O sea, ellos van con Jesús y prácticamente es como, ves que nos estamos casi muriendo, casi nos estamos ahogando, por decirlo así. Y es como si le echaran la culpa a él. ¿No ves que nos estamos, que estamos en problemas, siendo que ellos, por su culpa, se metieron en problemas? Entonces, al parecer no están aprendiendo mucho en ese punto. Pero, ¿de quién fue la culpa? De nadie. De lo- La tormenta. La tormenta. ¿Te acuerdas que estaban haciendo los discípulos en el principio? Se tardaron. Oh, se tardaron. No sabemos qué habría podido pasar, ¿verdad? Pero se piensa. En esta historia nosotros vimos que a veces las acciones de los discípulos les ayudó a meterse en problemas, ¿no? Hoy en día, las acciones de nosotros o de otras personas, no, las acciones de los hermanos, se meten los mismos hermanos en problemas. Ujú. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? Sí, nuestras propias acciones. Sí, porque no tenemos la idea clara de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y pensamos en ayudarle a hacer mejor las cosas. Gracias, Meletín. ¿Qué cosas hacemos nosotros que causan problemas para nosotros? ¿Qué cosas hacemos? Tomar decisiones antes de tiempo, sin consultar a Dios. Okay. ¿Qué más? Con confianza, hermanos. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos nosotros? Un ejemplo es cuando con los hijos, ¿no? Nosotros que tenemos padres les decimos, no tomes los cerillos o un encendedor o algo caliente porque te vas a quemar. Y el hijo no sabe, lo toma y desobedece y sufre las consecuencias. Luego ya tienen una infección, ¿verdad? Ustedes, uno de ustedes o alguien que conoce, ha tenido la oportunidad de hacer algo bien, pero quizás no lo hizo. Y hubo unos problemas por resultado y quiere compartir con nosotros lo que pasó. Y cómo el Señor le rescató al fin. Con confianza. Si alguno de ustedes ha hecho una decisión malo y pagó el resultado, pero el Señor le rescató. Con confianza, hermanos. Estamos entre amigos. Algo se está pensando de algo, ¿verdad? No me acuerdo. ¿Alguno de ustedes ha tomado una decisión buena y hubo un buen resultado por eso, pues? Bueno, Algo bueno. con Ok, resultado. algo bueno, alguna decisión buena. ¿Y qué pasó? Sí, hay muchas cosas. Pero no correcto. Jeremías, parece que quieres decir algo. Hay muchas decisiones buenas que uno toma, por ejemplo. A ver, dinos. Estudiar es una decisión buena. Uno decide estudiar y prepararse, entonces es una decisión buena. Porque el resultado sé
que tú te preparas, puedes tener un mejor trabajo, producir más dinero o servir al Señor en el trabajo que tú estás. Así que es una decisión buena. Okay. ¿Cómo te sientes tú cuando estás estudiando y te aprendes algo? Bien. A ver, ¿qué más te sientes? Realizado, orgulloso, feliz. Ok. Ajá. ¿Cómo cambia tu vida cuando tú aprendes alguna cosa espiritual de Dios y lo pones en práctica tu vida? ¿Cómo cambia tu vida? En ese sentido, sí cambia para bien. Claro, para bien. Porque me va mejor. En el sentido de que Ajá. si yo voy al Señor, me va mejor. También en esta historia nosotros vimos que cuando los discípulos clamaron a Jesús, Él reprendió el viento y les salvó, ¿verdad? ¿Alguna vez has clamado a Dios y te salvó? Claro. A ver, ¿qué pasó? Bueno, en primer lugar, cuando me arrepentí, sí, cuando no era cristiano, dije al Señor que me salvara y en ese momento me salvó, pero no solamente ahí, sino también en muchos otros momentos cuando no necesita algo o, por ejemplo, necesita ayuda en el ingreso, no tiene trabajo, está buscando, o cualquier necesidad que haya pasado en nuestra vida. En ese momento estamos, en mi caso, pidiéndole al Señor y Él responde. Positivamente, sí que sí. Amén, 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 amén. Yo les quiero compartir una historia con ustedes, ¿está bien? Yo había clamado a Dios y orado y pedido ayuno y oración por un viaje que iba a hacer a Perú el 12 de marzo con mi hijo Jonathan. Entonces, supe que tenía que ir o que era la voluntad de Dios que me fuera. Y volamos a Perú, llegamos el día 12. El día 13 hablamos con varias iglesias. Íbamos a empezar una enseñanza el lunes, que era un día ya. Y eso es cuando llegó la cuarentena directamente a Perú. Y se cerró el aeropuerto y estaba atascado en Perú con mi hijo. Y lo bueno es que supe que Dios me mandó allá. Porque había clamado a Dios, había pedido oración, ayuno, y no me sentí en mi corazón no ir. ¿Me explico? Aunque me habían dicho unos hermanos que puede ser que te vas a atascar allá por el COVID, que antes no era famoso todavía. Entonces, ahí estaba yo y empecé a regocijarme en Dios y alabar a Dios y pedí oración por todo el mundo porque tenemos amigos por todo el mundo. Y gracias a Dios, estaba buscando sobre Facebook y un amigo mío había pedido apoyo de la embajada mexicana. Y yo me dije, le voy a pedir apoyo de la embajada mexicana. Y llamé a la embajada y les mandé unos documentos nuestros. Y 2 días luego me dicen, vas a la embajada, te vamos a volar de Perú hasta México gratuitamente. Gloria a Dios. Amén. Entonces Dios me salvó. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ¿otra persona quiere compartir una experiencia cuando Dios te rescató? Es que no me acuerdo. Bueno, déjenme hacer otra pregunta. Viendo en esta historia la importancia de obedecer a Dios, ¿cómo nos puede ayudar en el futuro si pensamos que Dios quiere que hagamos algo, pero hay mejores opciones en nuestra mente? ¿Cómo nos puede ayudar esta historia? Lo que Jesús enseñó a sus discípulos, a confiar, a creer y confiar en Él. Y antes de tomar cualquier decisión, orar para que nos muestre si es su voluntad. Ok. Gracias, hermano. Sí. Esta historia se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4,
versículos 35 a 41, para los que quieren buscar. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias que podemos aprender de ti. La importancia de obedecer, de esperar en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos digan, Amén.